Es el tema, ¿no?, de cada Semana Santa, pero ahora sí está peor, Antonio. O sea, vamos a vivir unos días más difíciles, ¿no? Fíjate que normalmente, efectivamente, hacíamos mantenimientos en la época de Semana Santa, que es cuando más gente salía de la ciudad. Para afectar lo menos, Para afectar lo menos posible. Durante muchos años dimos mantenimiento al sistema Cutzamala, haciendo cambios de tubos, mantenimiento a las plantas, los tanques, etcétera. Y por eso se relaciona la Semana Santa con esta escasez. Claro. Efectivamente, ahora con agua va a ser un mantenimiento en la presa Madín, donde va a haber una pequeña reducción a 10 municipios del Estado de México. Y en el sistema Cutzamala, pues tenemos el grave problema que ya mencionabas, de que las presas están abajo del 50%, llevamos 3 años que no llueve lo adecuado, un crecimiento urbano alrededor de canales y demás de las propias presas, y cada vez somos más en el Valle de México, consumimos más agua, la sobreexplotación de los acuíferos es cada vez mayor, el ahorro de agua es cada vez menor, se sigue con las fugas que rondan sobre el 45%. Que las puedes ver una semana entera ahí, ¿no?, brotando, y nadie hace nada. Sí, claro. Es lo que te iba a decir, las fugas es lo peor que puede dañar, porque bien lo dice Maca, bien lo dice Fausto, tú pasas por un lugar, denuncias la fuga y pasan días en que vengan a resolver ese tema. Mira, hay veces, por haber estado en la parte de operación, quisiéramos decir, ¿sabes qué? Lo corto, ahorita ya no sale más agua. A veces tienes mucha presión en la línea, tienes que seccionar aguas arriba de la línea y tardas todavía un buen rato en que se vacíe ese ducto y sigues viendo ese desperdicio. Y otras veces es falta de atención. O sea, no todo es, digamos, la carga de la línea, pero efectivamente eso nos afecta mucho. Y ahora estamos viendo pues el programa este que menciona el gobierno del bombardeo de nubes. Mira, la verdad yo lo veo personalmente como un tema que más es de desesperación que de solución. Históricamente el tema del bombardeo de nubes te da unos resultados que rondan sobre el 10%, pero además lleva inmerso todo un tema que es la modificación del ciclo natural del agua, del medio ambiente. Claro. Y además metes químicos que a la larga pues, generan daños a la salud. Claro, pueden es lo generar que te iba a daños decir, a la salud, ¿no? Depende, claro, a qué concentración lo estás mandando. A lo mejor llueve, no nos pero pega. ¿qué llueve? Y va a llover. ¿Y cómo vas a controlar en un momento dado? Tiene que ser un tipo de nubes específico que tiene que estar ya formado. El cumulus nimbus es el no tipo es de nube. No es en cualquier nube. No es a viento hoy y ya, con eso. ¿Y cómo controlas el viento? O sea, bombardeamos en la parte alta, digamos, de Michoacán para que ahí los corrimientos vayan hacia el bosque en Zitácuaro, y resulta que al dios Eolo se le ocurre soplar y te mueven las nubes a otro lado. Ya habías bombardeado y pues llueve, pero en otro lugar. Ya beneficiaste, pero a otro estado. Lo ideal, creo yo, son acciones que a final de cuentas pues las haces porque estás viendo la gravedad del problema, pero hay acciones que tienen mucho más fundamento, donde se han hecho estudios y proyectos durante muchas décadas, que son, por ejemplo, la restauración de las cuencas. O sea, la restauración consiste en que tú vayas trabajando desde la parte baja hasta la parte alta, restaurar el bosque, que es lo fundamental. Esa es la mejor fábrica de lluvia que tenemos. Y se sigue permitiendo la tala inmoderada, seguimos viendo en todo el Valle de México, pero en la parte de Cutzamala, tú te vas a las zonas altas de Michoacán, pues la tala sigue. Claro. Y la invasión de tierras también, eso afecta muchísimo porque la gente está construyendo. Tumbas el bosque para hacer agricultura, para poner ganado, la gente construye alrededor de los canales, son cerca, desde donde empieza el sistema, que realmente empieza una presa que se llama Tuxpan, abajo de Agostitlán, en la parte alta de Michoacán. De ahí deriva hacia Zitácuaro, en la presa del Bosque, baja hacia Valle de Bravo, Colorines, hay una presa pequeñita, Ixtapan del Oro, y tienes la presa de Villa Victoria, que es otra de las grandes que tiene. Pero vaya, a lo largo de todos los canales, cada vez ves más gente. Obviamente la gente se acerca donde está el agua, pero ¿por qué no existe un control? O sea, es lo que nos hace falta. Pero en todo el Valle de México, tú te asomas y ves hacia la parte de Naucalpan, de Magdalena Contreras, de Álvaro Obregón, y los cerros están comidos. Lo que alguna vez fue bosque, el propio Ajusco, ¿no? Claro. Sí. Lo que alguna vez fue bosque, pues hoy es... pura obra gris, por ejemplo. ¿no? Pura obra gris, pura invasión, y permitida por las autoridades. Y claro, después vienes con los problemas. El primer servicio que das es la electricidad, y de ahí derivas en todo, ¿no? Hay que meter agua, drenaje, pavimentación, y vienen los problemas y los reclamos de la gente que dice, oye, no llega el agua, no sube. Pues es que no hay presión, no hay infraestructura suficiente para alimentar esto. Ahora bien, efectivamente, el sistema Cutzamala está en niveles muy bajos. ¿Qué tendríamos que hacer en principio? En 27 años. En 27 años. En el 2009, si no mal recuerdo,
Hicimos también alguna reducción porque hubieron niveles bajos. Afortunadamente llovió lo suficiente y se recuperaron. Pero recordarán que en el 2012, también con niveles bajos, temperaturas altas, incluso se cerró la navegación en la presa Valle de Bravo. Sí, de hecho. Sigue habiendo mucha contaminación en las presas que hoy nos abastecen de agua potable, fundamentalmente Valle de Bravo y Villa Victoria. Y no hay siempre acciones. hay como un conflicto en esa presa de Valle de Bravo, ¿no? Se están peleando el agua también. Los intereses que tienen los prestadores de servicios turísticos, toda la gente que vive alrededor, los que viven en la parte más alta, que normalmente pues construyen sus laguitos, sus retenes y demás, vas controlando los escurrimientos, ya no baja tanta agua, y muchas descargas sanitarias que llegan a la presa. Genera el crecimiento inmoderado de una alga que se llama navaena, y empiezas a tener problemas incluso para la calidad del agua. Hay planta de tratamiento, hay una planta que se está trabajando, donde con agua mete dinero el Estado de México y el propio gobierno de la ciudad, pero hace falta más acciones, desincorporar las descargas, meterle más dinero a lo que es el mantenimiento para poder conservar el sistema que hoy representa una gran aportación para el Valle de México. Tenemos una grave sobreexplotación del acuífero también, ¿no? Que ya se ha mencionado muchas veces cómo nos estamos acabando el acuífero metropolitano, pero tenemos que tomar acciones como la recuperación de esas fugas, o sea, invertir mucho en la infraestructura. Tenemos que invertir en el saneamiento, en la reutilización del agua, disminuir el consumo que se hace en la parte agrícola, que es donde tenemos casi el 65% del volumen de agua dulce se va a la parte agrícola. Que, por ejemplo, de eso no se habla mucho, porque ahorita dijeron, y están haciendo una automotriz en Monterrey, hablando de Tesla. La verdad, en donde más agua se va es en la agricultura. Así es. En la industria estás hablando del 5%. Sí. Realmente es poco para lo que se menciona como un daño. Pero está satanizado, ¿no? O sea, piensan que se gasta más en la industria automotriz y la verdad es que no. Hace falta tecnificar el campo. Sí. Buscar cultivos que consuman menos agua y que le den un valor agregado mayor al agricultor. O sea, no es lo mismo, vas en muchas partes cercanas al sistema Cutzamala en Michoacán, por ejemplo, y estás viendo que lo que siembras es chayote, ¿no? Entonces salen de chayote y de la guayaba. Podría sembrar otro tipo de hortaliza que seguramente te daría más recursos, pero hace falta invertir en el campo. Esa y es el una ahorro realidad. también, la gente cada vez desperdicia más agua. Es que hay menos conciencia, ¿no? Venimos a la ciudad. ¿Cuántos domicilios habrá que no tienen medición? Muchísimos, ¿no? Muchos. Tomemos en cuenta que si hay un sector que tenemos que seguir apoyando, el sector más favorecido, y hay que subsidiarlo, pero hay otros sectores que realmente el agua debe tener un valor, tiene un valor muy alto, puede tener un costo mayor al que estamos pagando. Y estamos en ese dilema del derecho humano al agua, ¿no? Sí. El derecho humano al agua pareciera que como autoridad pues, tiene la obligación de llevarnos el agua a la casa, abrimos, y aunque no pague, tienes que seguírmelo dando. No va por ahí el asunto. Realmente el derecho humano al agua está enfocado a que sí tengas acceso en determinado punto y obviamente a que la autoridad siga trabajando dentro del esquema de mejorar la calidad del agua, de garantizar el abasto, de sanear el agua y de que conservemos la naturaleza de la mejor manera. Digo, la verdad es que nos estamos acabando el planeta. Y es que sí falta una campaña de concientización de ahorro de agua, ¿no? O sea, ustedes seguramente, yo también, yo crecí con una campaña constante de que ciérrale, exactamente. Los inspectores de agua para los niños, ¿se acuerdan? Que había muchísimas cosas. Hoy, Sí. la verdad es que no hay, y también pareciera que la gente ya se acostumbró a que te dicen que tienes que ahorrar agua y ya. Se acabó. Y el ahorro, pues lo haces si quieres y si no. Y de repente dicen, oye, es que fíjate que pon la cubeta en la regadera y esa agua la guardas. Y no, créeme que el que no tiene agua hace eso y más, ¿no? Y usa el agua a la lavadora y la vuelve a reutilizar y demás. Y vuelves a ver a la gente que lava las banquetas con manguera, cosas con Karcher, que o sea, dices, a la ¿qué gente onda? sale con una Karcher a limpiar la banqueta, que Sí, no es posible, ¿no? Ah, claro, sí. Ahí están Y echando. puedes hacer la denuncia y a lo mejor no pasa absolutamente nada. Pero por otro lado, efectivamente, yo creo que incluso hasta en los reglamentos de obra deberías de tener, y sobre todo en grandes desarrollos, el uso de la doble línea, ¿no? O sea, utiliza más el agua de lluvia, tener cisternas de almacenamiento de agua de lluvia, que puede utilizarlo para los sanitarios y demás,
incluso de agua tratada, en zonas donde la propia ciudad o el propio desarrollo debería de poner una planta de tratamiento para que la utilices en plazas comerciales y demás, todos los servicios, ¿no? Que creo que en muchas sí ya se está utilizando. Pero efectivamente, lo que antes se hacía en muchas de las escuelas, que llegaban los vehículos, los capacitadores, brigadas, trabajas, ¿no? porque tienes que trabajar específicamente con los niños. Los niños son los que más absorben la educación ambiental y van a transmitirla. Ahorita trabajar ya con los adultos, adultos mayores, pues no vas a cambiar mucho el tema, ¿no? Realmente cambias cuando ves que no tienes el servicio, cuando no tienes el producto. Dices, no hay agua, ahora sí cuídala, ¿no? Y es irónico, ¿no? Porque antes que estaban todas estas campañas no teníamos el problema de agua que tenemos hoy. O sea, seguías un consejo de una campaña, pero sin sufrir la escasez de agua. Ahora sí estamos sufriendo en muchas colonias. A ver, hay colonias en donde tienen agua 2 veces por semana, por ejemplo, ¿no? O sea, una cada 15 días. Y otras una cada 15 días, ¿no? Y quizás en zonas residenciales, pues de pronto vas a decir, hay menos presión, pero a veces también no hay, y no estamos haciendo caso a ningún nivel. Exactamente. Mira, yo creo que mucho del problema es que, tristemente, en nuestro país cada 3 años o 6 años cambian las políticas. Y así hayas hecho algo bueno, si cambias el gobierno municipal, cambias todo. Te vas y cambias todo. Esto no sirve y vengo yo con lo mío. Exactamente. Sí, acuérdate que ya se había trabajado sobre una agenda del agua, se había trabajado sobre ciertas acciones. A final de cuentas, todas las inversiones que se hacen en estudios, proyectos, en previsiones, que ya se veía desde 2010, 2002, pues que este problema venía en estas épocas, ¿no? De 23, 25, íbamos a estar en las crisis más graves en el Valle de México. Y vemos que sigue... Y ayudaría porque los programas de reencarpetamiento y eso con materiales diferentes, porque se decía en algún momento que si pones concreto, pues el agua no va a pasar, se va a ir a la coladera. ¿Se hace algo, se tiene previsto cambiar algo del suelo, ahora sí que del asfalto que usamos? Fíjate que sí se intentó, hasta donde tengo entendido, en algunos tramos que se hicieron hay un concreto hidráulico, ¿no? Que permite justamente la permeabilidad y que se vaya. Tienes 2 tipos de problemas, yo creo. Uno, efectivamente, que conforme vamos haciendo los dueños, digamos, de todos los cerros, empezamos a encarpetar. ¿Qué haces? Pues ya no permites la permeabilidad del agua hacia las zonas donde debería de bajar para el acuífero, y por otro lado incrementas la velocidad del agua hacia las zonas bajas y generas encharcamientos, inundaciones, y luego estamos batallando para sacar esa agua que debíamos haber aprovechado, mandarla al drenaje y que se vaya hasta el Golfo de México, ¿no? El tema fundamental es que a veces, con esta idea de que tenemos, ¿por qué no haces un pozo de absorción y que se vaya? Bueno, ¿cuánto aceite trae? ¿Cuántos contaminantes trae el agua? También, hay que darle un tratamiento previo, porque estamos pasando todos tirando aceite, combustibles, basura, químicos, en fin, lo que quieras. Claro. Lo ideal sería, por ejemplo, hacer parques lineales en todas las zonas donde puedas aprovechar el agua de lluvia, se mantenga, se infiltre, se vaya al acuífero y sí podamos aprovechar. Y si quieres hacer pozos de infiltración, pues que tengan ese tratamiento previo, ¿no? De hecho, sí se puede, es un proceso muy caro. Tienes que llegar al tratamiento de aguas residuales, un tratamiento terciario casi potabilizado, y lo puedes inyectar al acuífero. Pero más caro va a ser cuando no haya agua, ¿no? Exacto. Sí, y aquí dicen, se reían de Monterrey. Bueno, Monterrey es un caso, Nuevo León, en donde sí sirvió la inyección de nubes, por ejemplo. Mira, no podemos saber. Te soy franco, debe de haber abonado en algo. No creo que haya sido la solución. Fue la lluvia, ¿no? Y cayeron las tormentas. También, fíjate, es un tema interesante el ordenamiento en la administración del agua, cambiar un poco esa visión. Tenemos, por ejemplo, mucha industria que efectivamente posee los títulos, los derechos sobre grandes volúmenes que muchas veces no utiliza. No se trata de arrebatárselos, de quitarlos, pero yo creo que en crisis como las que se vieron en Nuevo León, aquí sí debe de haber un consenso entre la autoridad y los dueños de esos títulos para poder dejar que se utilice ese volumen para el aprovechamiento y la potabilización para el consumo humano. Entonces, esa parte hay que revisarla, hay que trabajar, pero lo fundamental, por ejemplo, en Monterrey, pues se abastecen de aguas superficiales. Sí incrementaron las perforaciones de pozos. Vas a trabajar, le vas a pagar un poco más al acuífero, pero sales de la crisis. Yo creo que lo fundamental, regreso al punto inicial, es trabajar en la restauración de las cuencas. Tenemos que recuperar bosques, tenemos que recuperar la naturaleza. Nos va a llevar muchos años y mucho dinero, sí. Pero y sacar a los invasores, que también eso va a ser un problema, porque
pero lo tienes que hacer porque son personas que además han llegado y se han instaurado y la ley pues ha hecho ojos ciegos, ¿no? Al final del día. Y en muchos casos se ve prácticamente imposible. Yo creo que lo ideal es buscar cuáles son las zonas, realmente los corredores que todavía se pueden conservar, restaurar donde se puede restaurar. Por ejemplo, el tema del sistema Cutzamala tiene, hombre, o sea, son miles de hectáreas que se pueden trabajar, donde puedes reforestar, donde hay que meterle dinero, pero sí ha habido un abandono completo, ¿no? De muchos años, que estamos justamente pagando la factura ahorita. Pues sí se ve. Ahora, también esta época es como cuesta arriba, ¿no? O sea, porque empieza el calor fuertísimo, el clima está muy seco, empieza a subir la contaminación también. Terrible. Y no cae agua. No llueve, justamente decía yo que estas lluvias fuertes que cayeron hace unos días, para lo único que nos sirvieron fue para algunos encharcamientos y para limpiar un poco el ambiente. Sí, nos cayó bien porque habíamos estado en contingencia. Exactamente, entonces te permite por lo menos volver a caminar, que la gente salga a hacer ejercicio y demás. Pero la realidad es que en poco abonaron para lo que es el tema de la escasez de agua. No, es que a ver, para que nos recuperáramos un poco en las presas que necesitamos, ¿cuánto tendría que llover? O sea, no podemos pensar en solo en la lluvia, tendría que ser un desastre casi. Millones de metros cúbicos y normalmente sucede en esas zonas. Claro. O sea, sí es una posibilidad que ocurra. Pero no podemos dejárselo solo a eso, ¿no? No, sí, no podemos estar esperando a ver si buenamente la naturaleza nos provee de agua, ¿no? Tenemos las acciones nuestras, ¿cuáles son? Como te decía, aprovechar lo que ya tenemos establecido. Hay proyectos y estudios incluso con el Banco Mundial recientes para toda esta restauración. Pues hay que aprovecharlos, empezar a trabajar. Desde luego, pues van a seguir con el tema del bombardeo. Ojalá no genere y que funcione en algo. Pero la realidad es que, como te decía, son actos de desesperación. Creo que hay que seguir un programa. Estamos en los años previos a una crisis enorme en el Valle de México. Estamos a tiempo, digamos. Estamos a tiempo y se requiere mucha participación de la sociedad y de la autoridad. La autoridad que dé mantenimiento a lo que tiene que dar, que no nos deje de recordar y nosotros sí de crear conciencia, porque aparte también esa es otra, la calidad de agua que nos llega a las casas. O sea, ¿cuántos de repente abren y pues lodo o no sabemos ni qué estamos usando en la casa? O sea, normalmente tienes que dar mantenimiento desde la fuente. O sea, ¿dónde produzco el agua? Pues la produzco o bien por la lluvia en una presa que de ahí la potabilizo o bien en el pozo. Al pozo también hay que darle mantenimiento a todos los sistemas. Después tienes las líneas de conducción para que lleguen a un tanque. El tanque hay que desasolvarlo, ¿no? Siempre hay partículas, hay arrastres, en fin, hay que limpiarlos y de ahí hasta la casa. Hasta nuestros tinacos se tienen que dar mantenimiento. Es lo que les iba a la cisterna a y al tinaco. ¿Cada cuánto se le da mantenimiento? Es importantísimo. O sea, ahora que empezó a dejar de correr agua, se vació mi cisterna, ¿no? Hay que aprovechar para limpiarla. Porque de verdad de pronto le echan agua y nada más remueves el lodo y estás bañándote y estás consumiendo agua con quién sabe qué. O sea, bueno, y sí sabemos qué, pero no queremos decirlo porque está horrible, ¿no? Exactamente, pero es parte del aroma citadino. Sí, la verdad es que sí. Muchas gracias, Antonio. Algunos tips rápidos en casa que sean pues fáciles de hacer. Pues la realidad es que todos vamos sobre lo mismo. O sea, si te lavas los dientes, utiliza el vaso de agua en lugar de estar con la llave abierta. Si te bañas, trata de cerrar la llave mientras enjabonas. En algunos casos es difícil, bueno, pues haz un baño breve, ¿no? Los sanitarios, pues que tengan los tanques pequeños, procurar no estar con goteras, con fugas y revisar lo que nos toca a nosotros, incidir mucho en nuestros hijos, en los nietos, en bien los pequeñines en las escuelas para que de ahí venga toda una cultura de cuidado del agua y desde luego seguir insistiendo con las autoridades para que inviertan más y tengamos una mejor vida, ¿no? De mejor calidad y sobre todo con mayor dignidad, ¿no? Pues muchas gracias por estar con nosotros, por platicar de esto. O sea, sí es un tema que malviaja, pero que se puede solucionar y que podemos aportar un poco, ¿no? Todos los que estamos aquí. Así es, Mac, es un tema difícil, a veces cuesta trabajarlo y sobre todo pues, es un tema que como normalmente no lo ves. Claro. No genera mayor interés hasta que